Hoy vamos a hablar de Isabel Pantoja, una de las artistas más grandes y polémicas de la música española, que está a punto de cumplir 70 años, pero cuya vida real está muy lejos del brillo de los escenarios. Detrás del mito de la tonadillera se esconde una historia de escándalos, juicios, cárcel, traiciones familiares y secretos oscuros que muchos prefieren callar. Lo que parecía ser una carrera de gloria eterna terminó convertida en un camino lleno de controversias, enemistades y decisiones que todavía hoy generan titulares y discusiones. ¿Cómo llegó una de las voces más admiradas de España a quedar marcada por la prisión, las deudas y los conflictos con sus propios hijos? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa congelada que vemos en público? Lo cierto es que Isabel Pantoja no solo ha sido diva del flamenco, también protagonista de uno de los culebrones más intensos y dolorosos del espectáculo español. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar por completo la imagen que tenías de ella, desde romances malditos hasta traiciones que se gestaron dentro de su propia familia. Y atención, porque la última revelación es tan fuerte que te hará entender por qué, a sus casi 70 años, Isabel vive más rodeada de sombras que de luces. Si te gustan las historias reales y sin filtros de los famosos, suscríbete al canal y deja tu like para que YouTube sepa que quieres más contenido polémico como este. Y si quieres apoyar aún más este trabajo, utiliza la opción de Super Thanks, porque este tipo de investigación no siempre gusta a todos, pero aquí lo contamos sin miedo. Si no puedes ayudar económicamente, deja tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Isabel Pantoja te parece la más escandalosa? Me encanta leerlos y abrir debate. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos podría reescribir todo lo que creías saber de este ícono de la música española. Isabel Pantoja nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, en el barrio de Triana, uno de los más emblemáticos y tradicionales de la ciudad, conocido por su espíritu artístico y su profunda conexión con el flamenco. Desde muy pequeña, su vida estuvo entrelazada con la música. Hija del cantaor de flamenco Juan Pantoja Cortés y de Ana Martín, Isabel creció en una casa donde el sonido de las palmas marcadas, las guitarras y los cantes formaban parte de la rutina diaria. Solo era una niña cuando empezó a mostrar un talento natural que maravillaba a todos a su alrededor. En aquella época no había lujos ni recursos abundantes, pero la presencia del arte era constante y fundamental. El ambiente familiar era humilde, pero profundamente ligado a la tradición andaluza. Su padre, aunque no alcanzó fama nacional, era muy respetado en el mundo del flamenco y su madre, aunque dedicada al hogar, era quien impulsaba a sus hijos a seguir sus talentos artísticos. Desde pequeña, Isabel mostraba curiosidad, era observadora y estaba apasionada por las actuaciones de los adultos. A los 7 años comenzó a cantar acompañada por sus primas en un grupo llamado Las Hermanas Pantoja. Siendo aún una niña, subía a los pequeños escenarios de fiestas populares y ferias locales con una seguridad poco común para su edad. La dulzura de su voz combinada con una fuerte capacidad interpretativa la hicieron destacar rápidamente. A los 11 años sufrió una pérdida que marcó profundamente su vida, la muerte de su padre. Este momento fue devastador para la joven Isabel porque él era su mayor apoyo e inspiración. Sin embargo, ese dolor se convirtió en un impulso para que decidiera seguir el sueño que su padre había alimentado para ella. Impulsada por su madre, comenzó a estudiar canto con más dedicación y empezó a presentarse con frecuencia en eventos de la región. Con el tiempo fue notada por figuras importantes del flamenco que veían en ella un brillo especial. Durante su adolescencia, Isabel comenzó a actuar en tablaos flamencos prestigiosos y pronto fue invitada a formar parte de compañías artísticas más grandes. En una de esas presentaciones llamó la atención de la cantante y actriz Juana Reina, quien se convirtió en una especie de madrina artística y la aconsejó seguir carrera como solista en el género de la copla, un estilo musical profundamente ligado a la identidad española lleno de melodrama, pasión y raíces populares. La copla se convertiría en la gran marca de Isabel Pantoja. A lo largo de los años 70 su carrera comenzó a despegar con grabaciones que explotaban su talento vocal y su habilidad dramática. Su primer álbum en solitario fue lanzado en 1974 y se tituló Fue por tu voz. Aunque todavía era un nombre emergente, su presencia en el escenario era magnética. No solo cantaba, sino que interpretaba con el cuerpo y los ojos transmitiendo emoción en cada verso. En poco tiempo logró reconocimiento nacional, especialmente después de participar en programas de televisión que presentaban talentos en ascenso. Fue entonces cuando su imagen de mujer sufrida, apasionada e intensa empezó a construirse, algo que el público español valoraba profundamente en sus divas de la canción.
Su figura comenzó a asociarse con la fuerza femenina, el dolor contenido y la pasión arrebatadora. En los años siguientes Isabel se transformaría en un fenómeno de la música popular española. Sus presentaciones en los principales teatros del país estaban siempre llenas y sus discos vendían miles de copias. Canciones como Marinero de Luces, Hoy quiero confesar y Así fue se convirtieron en himnos emocionales para generaciones enteras. El lanzamiento del álbum Marinero de Luces en 1985 fue un hito. Publicado poco después de la muerte de su esposo Paquirri, este disco fue un reflejo visceral de su dolor y al mismo tiempo una consagración artística. Con letras melancólicas, arreglos dramáticos e interpretación visceral, Isabel se consolidó como la gran tonadillera de su tiempo. La crítica se rindió ante su entrega absoluta y el público se emocionaba con cada nota. Paralelamente a su carrera musical, Isabel también incursionó en la televisión y el cine, lo que aumentó aún más su popularidad. Participó en programas especiales, actuó en películas y se convirtió en una figura recurrente en la prensa. Su imagen con ropas de inspiración flamenca, cabello recogido con flores y ojos delineados se volvió un ícono visual reconocido por todos los españoles. Uno de los temas que más revuelo causaron fue cuando ella habló sobre su relación con Paquirri, el famoso torero cuya trágica muerte sacudió profundamente su vida. Isabel no dudó en revelar las dificultades que enfrentó al lidiar con la pérdida repentina, la presión de los medios y las intrigas que surgieron alrededor del patrimonio dejado por su esposo. Su postura firme al contestar rumores y habladurías la puso muchas veces en el centro de discusiones, pero también la acercó a sus fans, que vieron en ella a una mujer que sufría, sí, pero que también luchaba por preservar la memoria del amor que vivió. En entrevistas posteriores a la tragedia, Isabel admitió sentirse injustamente tratada en muchos momentos, especialmente cuando fue acusada de intereses financieros o manipulación emocional. Dejó claro que, a pesar de los problemas, jamás usaría el sufrimiento de su esposo para beneficio propio y que siempre buscó actuar con dignidad y respeto hacia la memoria de él y su familia, incluso frente a presiones externas. Otro momento de entrevista que marcó su trayectoria fue cuando habló sobre la maternidad, destacando las dificultades y alegrías de ser madre de Kiko Rivera y Chabelita, reconociendo la importancia de sus hijos en su vida pero sin ocultar los conflictos que también existen en cualquier familia, especialmente cuando el mundo entero está observando. Isabel, con su habitual sinceridad, reconoció que hubo errores y fallas, momentos de distanciamiento y malentendidos que marcaron las relaciones y formaron parte del proceso de crecimiento de todos. Su forma de abordar estas cuestiones emocionales despertó empatía pero también críticas, pues algunos esperaban una postura más reservada mientras que otros la admiraron por romper el silencio. Las declaraciones sobre su prisión y el escándalo de corrupción que la involucró fueron quizá las más controversiales y difíciles de digerir para el público. En entrevistas concedidas durante y después del tiempo que estuvo encarcelada, Isabel habló con una franqueza sorprendente sobre la experiencia de la prisión, la humillación pública y la sensación de abandono que sintió tanto por los medios como por amigos y familiares que la dejaron sola en la adversidad. Se desahogó sobre el impacto que aquello tuvo en su salud mental, en su autoestima y en su carrera, mostrando un lado vulnerable que pocos conocían. Al mismo tiempo, Isabel no evitó responder preguntas incómodas sobre las acusaciones y el proceso judicial, defendiéndose con argumentos que causaron debate entre especialistas, fans y críticos. Para muchos, sus respuestas sonaron como un pedido de comprensión y un llamado a ser vista más allá de los errores, mientras que otros interpretaron sus palabras como intentos de minimizar responsabilidades. Isabel también aprovechó las entrevistas para aclarar secretos sobre su vida amorosa después de Paquirri, revelando que, aunque tuvo relaciones que despertaron curiosidad y especulación de la prensa, no todas fueron felices ni duraderas. Comentó sobre las presiones de ser una figura pública involucrada en romances con personas igualmente expuestas y cómo eso dificultó mantener vínculos estables y alejados de los focos. Revelaciones sobre casos que habrían sido silenciados, desacuerdos con antiguas parejas y la influencia de la fama en el éxito o fracaso de esas relaciones dejaron a los oyentes intrigados y dividieron opiniones. En varios momentos, Isabel se mostró lista para confrontar rumores, negar habladurías e incluso admitir que en algunas situaciones prefirió preservar su privacidad en vez de dar explicaciones públicas, lo que alimentó aún más el misterio alrededor de su vida personal. La brutal honestidad que aportó a las entrevistas también involucró temas delicados como rivalidades dentro del medio artístico, acusaciones de traiciones y decepciones personales. Isabel no escatimó críticas hacia personas que, según ella,
fueron falsas amigas, traicionaron su confianza o contribuyeron a su aislamiento en momentos difíciles. Al mismo tiempo, hizo cuestión de agradecer y reconocer a quienes estuvieron a su lado, especialmente cuando todo parecía derrumbarse. Ese equilibrio entre exponer conflictos y mostrar gratitud ayudó a humanizar la figura de Isabel Pantoja, que a pesar de toda la fama seguía siendo una mujer con dolores, resentimientos, esperanzas y capacidad de perdonar. La prisión de Isabel Pantoja representó uno de los momentos más dolorosos, humillantes y devastadores de su vida pública y privada, marcando no solo su imagen como artista, sino principalmente como madre, mujer y símbolo de una España que seguía cada detalle de su existencia con admiración y curiosidad. Cuando en 2014 fue condenada a 2 años de prisión por lavado de dinero en el contexto del escándalo de corrupción conocido como Caso Malaya, España quedó atónita ante la caída de quien durante décadas fue reverenciada como la viuda del torero más amado, la cantante de copla de voz inconfundible y la mujer que parecía sobrevivir a todas las tormentas. La sentencia fue recibida con asombro por sus seguidores más fieles, pero también con cierto placer por quienes desde hacía años desconfiaban de la opulencia de su estilo de vida y de los vínculos poco transparentes que mantenía con figuras políticas y empresarios involucrados en negocios sospechosos. Isabel, siempre orgullosa, altiva y cuidadosa con su imagen, se vio de un día para otro despojada de toda protección simbólica y sumergida en una pesadilla de titulares crueles, persecuciones mediáticas y juicios implacables tanto de la justicia como de la opinión pública. Su llegada a la prisión de Alcalá de Guadaira en Andalucía estuvo rodeada por una nube de fotógrafos, cámaras y reporteros que disputaban cada gesto, cada expresión, cada lágrima. Al cruzar los portones del penal no era solo la artista quien entraba, sino también la mujer herida, angustiada y profundamente afectada por todo lo que estaba perdiendo en ese instante. Los primeros días fueron extremadamente difíciles, con relatos de crisis de llanto, insomnio y aislamiento emocional. La privación de libertad, para alguien acostumbrada al control absoluto de su rutina y rodeada de personas que seguían sus órdenes, fue una herida que sangró en silencio. Isabel pasó largas semanas sin querer salir de la celda, renuente a convivir con las demás internas, temiendo juicios, miradas curiosas y humillaciones. Incluso allí, tras las rejas, seguía siendo una figura pública, lo que hacía su experiencia penitenciaria aún más dolorosa, pues sabía que cada movimiento podía ser filtrado o manipulado. Su familia, que siempre fue un eje central en su vida, también sufrió los impactos de esta tragedia. La relación con su hijo Kiko Rivera, que ya enfrentaba tensiones y desencuentros, se deterioró aún más. Él llegó a declarar públicamente su frustración, dolor y desilusión, alegando que su madre había ocultado secretos, tomado decisiones sola y puesto el orgullo por encima del diálogo familiar. La distancia emocional entre ambos creció hasta el punto de convertirse prácticamente en extraños. Kiko también enfrentaba sus propias luchas internas, lidiando con problemas de salud mental y adicciones, y sentía que Isabel, en vez de apoyarlo como madre, priorizaba su carrera, su reputación y sus propios intereses. La prisión de Isabel solo profundizó ese abismo, haciendo que él se alejara definitivamente y expusiera en entrevistas dolores que antes se trataban solo en privado. La hija adoptiva de Isabel, Chabelita, tampoco quedó inmune a la tensión. La joven, que ya vivía bajo el peso de comparaciones con su hermano y presiones por ser hija de una de las mujeres más famosas del país, enfrentó el escándalo con una mezcla de tristeza y rabia. Muchas veces fue más discreta, pero en otras ocasiones no dudó en criticar decisiones y actitudes de su madre, especialmente en relación a la rigidez con que Isabel manejaba la vida familiar. Durante el tiempo que estuvo encarcelada, Isabel sintió en carne propia el abandono de muchos que antes se decían amigos. Figuras del mundo artístico que frecuentaban su casa desaparecieron, productores dejaron de buscarla, contratos fueron cancelados y las invitaciones cesaron. La prisión transformó a Isabel de ícono nacional en una figura incómoda, y aunque sus fans más devotos continuaban enviándole cartas y mensajes de apoyo, ella sabía que su reputación había sido manchada de forma irreversible. El sentimiento de vergüenza pública era constante. Isabel, que siempre se enorgulleció de su trayectoria artística, de su honor y de la imagen que construyó durante décadas, tuvo que enfrentar la dura realidad de ser vista como criminal, titular de escándalo y protagonista de un espectáculo de decadencia que los medios explotaban sin piedad. Cuando finalmente salió de prisión en libertad condicional, Isabel era otra mujer. Marcada física y emocionalmente, más retraída,
desconfiada y profundamente afectada en su autoestima, intentó retomar su carrera, pero encontró un mundo artístico diferente, menos receptivo y menos dispuesto a aplaudir con los ojos cerrados. La vida amorosa de Isabel Pantoja siempre ha estado envuelta en un aura de misterio, fascinación e inevitablemente polémicas que a lo largo de los años han alimentado titulares, especulaciones e intensos debates en los programas de televisión españoles. Tras la trágica muerte de Paquirri, que marcó su vida para siempre, Isabel permaneció durante un tiempo en silencio y duelo, manteniendo una postura de recogimiento y centrada exclusivamente en la maternidad. Pero con el paso de los años comenzaron a surgir rumores de nuevos romances, algunos discretos, otros escandalosos, que inevitablemente volvieron a poner su vida personal bajo los focos. Uno de los primeros nombres vinculados a ella fue Diego Gómez, guardaespaldas de la propia Isabel. La relación, aunque nunca oficialmente confirmada por ella, fue ampliamente reportada en la prensa. Decían que Diego no era solo un protector físico, sino alguien que había conquistado su confianza y cariño durante un periodo en que ella se sentía extremadamente vulnerable y necesitada de afecto. El supuesto romance entre ambos habría durado algunos años, pero llegó a su fin en medio de tensiones internas y constantes chismes. Según fuentes cercanas, él se habría sentido sobrecargado por la atención y los celos del entorno de Isabel, además de cierta resistencia del círculo más íntimo de ella. Otro vínculo que generó gran revuelo fue con el empresario Julián Muñoz, exalcalde de Marbella. Esta relación provocó un verdadero terremoto en la imagen pública de la cantante, pues él ya era una figura conocida y controvertida, involucrada en investigaciones de corrupción y escándalos políticos. Cuando salieron a la luz fotos de ambos paseando por las calles de Marbella, tomados de la mano, muchos quedaron impactados. La prensa sensacionalista no escatimó críticas y las reacciones del público fueron intensas. Para muchos, Isabel se había involucrado con un hombre de reputación dudosa, lo que contrastaba con la imagen de viuda recatada y madre dedicada que ella mantenía. La relación con Muñoz fue confirmada públicamente y llegaron a vivir juntos en una mansión lujosa donde eran constantemente acosados por los paparazzi. Sin embargo, la unión también estuvo marcada por tensiones y escándalos. Isabel terminó involucrada en el proceso judicial que investigaba corrupción en Marbella y fue condenada por lavado de dinero, lo que la llevó a prisión en 2014. Su paso por la cárcel no solo sacudió su carrera, sino que también provocó una ruptura definitiva con Julián, quien tomó otro camino mientras ella se sentía traicionada y profundamente desilusionada. Este episodio marcó a Isabel de forma muy intensa, no solo por tener que enfrentar la humillación pública y la privación de libertad, sino también por haber sido vista por muchos como víctima de un romance que la expuso más allá del límite. Además de Julián, otros nombres circularon a lo largo de los años como supuestos amantes secretos de Isabel. Algunos excolaboradores insinuaron que la cantante mantuvo relaciones con personas del mundo artístico e incluso figuras de la televisión. En ciertos programas se sugirió que Isabel vivió un romance apasionado, pero secreto, con un conocido presentador español cuyo nombre nunca fue confirmado completamente, pero que muchos creen fue alguien muy cercano a ella tras bambalinas. Las especulaciones se alimentaban con apariciones públicas discretas, miradas sospechosas y ciertos comentarios cargados de doble sentido hechos por ambos en entrevistas a lo largo de los años. Otro nombre que emergió en medio de las especulaciones fue el de un joven músico que trabajó con ella en algunos proyectos artísticos. A pesar de la significativa diferencia de edad, los rumores indicaban que existía entre ellos una complicidad especial que habría superado el vínculo profesional. Fuentes decían que Isabel se sentía rejuvenecida a su lado, que le devolvía la alegría y la inspiración que desde hacía tiempo estaban apagadas. Sin embargo, como en muchas de las relaciones de su vida, el romance terminó de forma abrupta, con un distanciamiento repentino y sin explicaciones claras. Parte de las polémicas en torno a sus relaciones también tiene que ver con la forma en que Isabel protege su intimidad. A lo largo de su carrera desarrolló un círculo muy cerrado y selectivo, con poquísimas personas que tienen acceso real a su vida personal. Esta necesidad de controlar lo que se revela al público hizo que surgieran muchas teorías, exageraciones y versiones contradictorias sobre su vida amorosa. Muchos colegas del mundo del entretenimiento llegaron a criticar su postura, considerada excesivamente controladora, alegando que este comportamiento a veces generaba más desconfianza que protección. El romance entre Isabel Pantoja y Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri, fue una de las historias de amor más comentadas, intensas y trágicas de la España contemporánea. Cuando se conocieron,
Él ya era una figura consagrada en el mundo de las corridas de toros, admirado por su valentía, elegancia y carisma en la arena, mientras ella brillaba como una estrella de la música, una de las voces más poderosas y respetadas de la copla. La cercanía entre ambos sucedió de forma casi inevitable, como si el destino los hubiera puesto en la misma órbita en el momento justo. Se encontraron en un evento social lleno de celebridades y figuras públicas, y la conexión entre ellos fue inmediata. Isabel quedó impresionada por la presencia firme y segura de Paquirri, mientras él se sintió atraído por la belleza serena, la voz arrebatadora y la fuerza interior que ella irradiaba. En poco tiempo comenzaron a verse con mayor frecuencia y la relación floreció rápidamente, apoyándose mutuamente en sus intensas rutinas profesionales. La relación acaparó las portadas de los periódicos y se convirtió en una obsesión nacional. El público seguía cada paso, cada gesto de cariño entre ellos, cada aparición pública, cada detalle del vínculo que parecía sacado de una telenovela. Formaban una pareja símbolo de la cultura española, uniendo dos mundos de profundas tradiciones, el de las corridas y el de la música popular. La prensa los trataba como una verdadera realeza nacional, exaltando la pasión que los unía. Cuando anunciaron su compromiso, fue como si toda España hubiera sido invitada a un cuento de hadas. La boda se celebró en abril de 1983 con toda la pompa y esplendor esperados para una unión tan mediática. El evento reunió a figuras públicas, artistas, políticos y personalidades del mundo taurino, y fue transmitido por televisión, visto por millones de personas emocionadas. Isabel usó un vestido clásico y elegante, de mangas largas y encaje, con un velo delicado y una sonrisa que expresaba su plena felicidad. Paquirri, impecable en su porte, parecía profundamente orgulloso y enamorado. Tras el matrimonio, la pareja vivió momentos de intensa felicidad. Isabel redujo el ritmo de su carrera para acompañar a su esposo en sus viajes por las corridas y se dedicó más a la vida familiar. Paquirri, por su parte, valoraba el apoyo y la tranquilidad que encontraba en casa. La vida en pareja estaba marcada por la complicidad, planes para el futuro y una sensación de realización mutua. La llegada de la maternidad intensificó aún más ese sentimiento. En febrero de 1984 nació Francisco José Rivera Pantoja, conocido por todos como Kiko Rivera. El nacimiento del hijo fue un momento de éxtasis para Isabel. Ella describía a Kiko como el mayor regalo de su vida, un lazo de amor que sellaba su historia con Paquirri de forma profunda. Desde el principio, la maternidad despertó en ella un instinto protector poderoso. Isabel se dedicaba por completo al bebé, cuidando cada detalle de su crianza con cariño, esmero y entrega absoluta. La casa familiar era un refugio donde reinaba el amor, y los momentos de intimidad, lejos de los focos, eran los más valiosos para ella. Paquirri se mostraba un padre cariñoso y presente, aunque con una agenda llena de compromisos. Estaba orgulloso de su hijo y adoraba verlo en brazos de su madre, ambos riendo o dormidos juntos. Esa imagen representaba la plenitud que ambos habían buscado por tanto tiempo. Isabel, ahora esposa y madre, vivía su etapa más serena, aunque sabía que el mundo a su alrededor no dejaba de observarla atentamente. Las revistas seguían publicando fotos de la familia, exaltando su belleza, armonía y la imagen de perfección que transmitían. Para el público, eran un ejemplo de familia tradicional, de amor verdadero y de realización personal. Sin embargo, la intensa felicidad llegó acompañada de un golpe brutal e inesperado. El 26 de septiembre de 1984, apenas 7 meses después del nacimiento de Kiko, Paquirri falleció debido a una grave cornada sufrida durante una corrida en Pozoblanco. La noticia fue un balde de agua fría para la prensa y devastó a Isabel. Todo el país quedó en shock, pero para ella el mundo se detuvo en ese instante. Isabel recibió la noticia en casa y fue invadida por un dolor que muchos describieron como imposible de expresar con palabras. Su rostro, normalmente fuerte y altivo, se deshizo en lágrimas silenciosas. El duelo de Isabel conmovió a toda España. Se retiró del ojo público, se sumergió en un respetuoso silencio y se encerró en su mundo privado con su hijo en brazos. Fueron días oscuros en los que evitaba las apariciones públicas, limitándose a cuidar de Kiko y a lidiar con el sufrimiento que la tragedia había dejado. Su mirada, antes vibrante, adquirió una tristeza que perduraría por años. Isabel Pantoja nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, en el barrio de Triana, uno de los más emblemáticos y tradicionales de la ciudad, conocido por su espíritu artístico y su profunda conexión con el flamenco. Desde muy pequeña,
Su vida estuvo entrelazada con la música. Hija del cantaor de flamenco Juan Pantoja Cortés y de Ana Martín, Isabel creció en una casa donde el sonido de las palmas marcadas, las guitarras y los cantes formaban parte de la rutina diaria. Solo era una niña cuando empezó a mostrar un talento natural que maravillaba a todos a su alrededor. En aquella época no había lujos ni recursos abundantes, pero la presencia del arte era constante y fundamental. El ambiente familiar era humilde, pero profundamente ligado a la tradición andaluza. Su padre, aunque no alcanzó fama nacional, era muy respetado en el mundo del flamenco y su madre, aunque dedicada al hogar, era quien impulsaba a sus hijos a seguir sus talentos artísticos. Desde pequeña, Isabel mostraba curiosidad, era observadora y estaba apasionada por las actuaciones de los adultos. A los 7 años comenzó a cantar acompañada por sus primas en un grupo llamado Las Hermanas Pantoja. Siendo aún una niña, subía a los pequeños escenarios de fiestas populares y ferias locales con una seguridad poco común para su edad. La dulzura de su voz combinada con una fuerte capacidad interpretativa la hicieron destacar rápidamente. A los 11 años sufrió una pérdida que marcó profundamente su vida, la muerte de su padre. Este momento fue devastador para la joven Isabel porque él era su mayor apoyo e inspiración. Sin embargo, ese dolor se convirtió en un impulso para que decidiera seguir el sueño que su padre había alimentado para ella. Impulsada por su madre, comenzó a estudiar canto con más dedicación y empezó a presentarse con frecuencia en eventos de la región. Con el tiempo fue notada por figuras importantes del flamenco que veían en ella un brillo especial. Durante su adolescencia, Isabel comenzó a actuar en tablaos flamencos prestigiosos y pronto fue invitada a formar parte de compañías artísticas más grandes. En una de esas presentaciones llamó la atención de la cantante y actriz Juana Reina, quien se convirtió en una especie de madrina artística y la aconsejó seguir carrera como solista en el género de la copla, un estilo musical profundamente ligado a la identidad española lleno de melodrama, pasión y raíces populares. La copla se convertiría en la gran marca de Isabel Pantoja. A lo largo de los años 70 su carrera comenzó a despegar con grabaciones que explotaban su talento vocal y su habilidad dramática. Su primer álbum en solitario fue lanzado en 1974 y se tituló Fue por tu voz. Aunque todavía era un nombre emergente, su presencia en el escenario era magnética. No solo cantaba, sino que interpretaba con el cuerpo y los ojos transmitiendo emoción en cada verso. En poco tiempo logró reconocimiento nacional, especialmente después de participar en programas de televisión que presentaban talentos en ascenso. Fue entonces cuando su imagen de mujer sufrida, apasionada e intensa empezó a construirse, algo que el público español valoraba profundamente en sus divas de la canción. Su figura comenzó a asociarse con la fuerza femenina, el dolor contenido y la pasión arrebatadora. En los años siguientes Isabel se transformaría en un fenómeno de la música popular española. Sus presentaciones en los principales teatros del país estaban siempre llenas y sus discos vendían miles de copias. Canciones como Marinero de Luces, Hoy quiero confesar y Así fue se convirtieron en himnos emocionales para generaciones enteras. El lanzamiento del álbum Marinero de Luces en 1985 fue un hito. Publicado poco después de la muerte de su esposo Paquirri, este disco fue un reflejo visceral de su dolor y al mismo tiempo una consagración artística. Con letras melancólicas, arreglos dramáticos e interpretación visceral, Isabel se consolidó como la gran tonadillera de su tiempo. La crítica se rindió ante su entrega absoluta y el público se emocionaba con cada nota. Paralelamente a su carrera musical, Isabel también incursionó en la televisión y el cine, lo que aumentó aún más su popularidad. Participó en programas especiales, actuó en películas y se convirtió en una figura recurrente en la prensa. Su imagen con ropas de inspiración flamenca, cabello recogido con flores y ojos delineados se volvió un ícono visual reconocido por todos los españoles.